Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante, ya en nuestra recta final para esta jornada. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Ha sido una jornada extraordinariamente apasionante. Prácticamente hicimos 2 semanas en un tema. Caminamos por muchos aspectos en Torá, en todo el Tanakh, en todo el Brit Hadasha. Y por supuesto, pues pareciera ser que 2 semanas es un tema y un tiempo extenso. Pero realmente el tema apenas estamos haciendo una pequeña abertura a algo tan importante. ¿Cuál es? Nuestro tiempo de celebración de Shabbat. Entonces, para hablar de Shabbat, hablamos de todo el proceso de la creación, desde Bereshit, capítulo 1. Caminamos al capítulo 2, recordando que en el capítulo 1, en esa gran semana de la creación, 6 días de trabajo de nuestro amado Hashem y su día de cesar toda obra en el día 7º, bendijo y santificó el día de Shabbat. Luego vimos que en el capítulo 1 todo el entorno gira en el sentido de Hashem. Luego entramos al capítulo 2 y vemos que el capítulo 2 gira en torno al hombre que fue tomado del polvo de la tierra, Adama, y fue puesto Adán, tomado de la tierra. Vimos que al momento de formar al hombre se formó varón y varona, hombre y mujer. Luego avanzamos en el texto y caminamos hasta el capítulo 2, en el verso 16, 15. Tomó pues Adonai Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Entonces nos estableció un huerto localizado en Edén al oriente para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Adonai Elohim el nombre diciendo: de todo árbol podrás comer. Este punto muy importante porque básicamente nuestra semana que estamos culminando hoy giró en torno a este verso y espero que haya habido claridad y todavía, aún repito, mucho tema tenemos que tratar. Pero sin embargo, extrajimos los aspectos básicos. De todo árbol del huerto podrás comer. Podrás comer. ¿A quién le está hablando aquí? Al varón. Incorpórea la mujer, pero aquí físicamente le está hablando al varón. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Vimos entonces que cuando no se halló la ayuda idónea para el varón, el Eterno duerme al varón, toma de su costado una costilla y de allí entonces ahora forma o crea a la mujer. La mujer, la varona, la isha. Vimos el ish, la isha, hicimos la definición tan importante. Los hermanos que me pidieron la gráfica, pues aquí está la gráfica, la voy a colocar nuevamente un momentico aquí en pantalla. Pero básicamente lo que ustedes pueden hacer es, y se los voy a repetir, me pidieron que lo hiciera, vamos a hacerlo. Ish para el varón, las letras que conforman la palabra ish, por favor tome nota. Aleph, Yod, Shein, 1, 10, 300 para el ish. Para la isha, las mismas letras, con una posición diferente. Bueno, las mismas, entre comillas, porque vamos a tener una letra diferente. Aleph, Shin, Hei. ¿Y por qué era importante tomar estos 2 nombres y a su vez establecer la escritura en hebreo? Porque los 2 nombres, en el primero, para el ish, aparece la letra Yod, y en el segundo, para la isha, aparece la letra Hei. Estas 2 letras, Yod y Hei,
son parte de las letras de Yod, Hei, Bad, Hei. Por lo tanto, muy importante que tengamos presente que en el varón y en la varona, cada uno tiene incorporado la esencia del nombre de Hashem. A su vez, nos dimos cuenta que las letras Aleph y la letra Shin, sin la Yod y sin la Hei, forman la palabra fuego. Y esa palabra fuego básicamente cumpliría dos requisitos o dos propósitos mejor. Un fuego que da calor, cobertura, pero un fuego visto desde el punto de vista del árbol de la vida, como la columna de fuego que protegía, guiaba, dirigía y albergaba al pueblo de Israel. Recuerdan, la nube y la columna de fuego. Pero un fuego sin la Yod, un fuego sin la Hei, sin el Yod, Hei, Bad, Hei, es decir, sin la Shekinah de Hashem, es un fuego destructor. Es decir, es un fuego que está en el conocimiento. Y en el conocimiento del bien y del mal, pues cada quien elige cómo se acerca al árbol de la vida. La varona tomó del fruto y evidentemente mueren espiritualmente. Ellos tenían como tal la eternidad, pero al tomar de este fruto ella y luego darle a él, entonces esa eternidad se pierde y entra el pecado en el mundo por un hombre y por medio de este hombre a toda la humanidad. Como dice el libro de Romanos, sí señor, muy bien. Ahora, en este orden de ideas y para ya entrar a nuestro cierre, concluimos hasta el día de ayer que la prueba de fuego que el varón y la varona pasaron fue, había una sola prohibición, la que leímos en el verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque ciertamente morirás. Allí entramos al capítulo 3, ayer en la parte final, y hablamos de la serpiente astuta, definimos la expresión astuta y entendimos que así como hay una astucia de la habilidad en cuanto a hacer algo diligentemente, de manera, comillas, positiva, en el buen sentido de la palabra, también encontramos que la astucia, el astuto, cuando utiliza el conocimiento para el bien o para el mal, entonces al utilizar la astucia para el mal, el mundo gira y camina en ese sentido. La astucia en el mal, en los negocios, en las empresas, en la vida en general, el astuto queriendo engañar, mentir, defraudar en todos los aspectos, por donde quiera que vamos, ¿sabes? ¿Saben? Me causa interés, por ejemplo, cuando visitamos una página en Facebook y hay una sección, no sé específicamente cómo se llama, en la que se ofrecen productos, vehículos, casas, etcétera. Todo lo que tú quieras lo encuentras en esa sección de ventas de Facebook. Yo la visito con frecuencia, me gusta observar cosas que hay en el mercado, mirar valores, etcétera. Y es interesante que cuando puntualmente quiero ver algo, o sea, una casa, un automóvil, una herramienta, etcétera, inmediatamente lo primero que aparece es un pequeño sign, una información que dice advertencia, tenga usted mucho cuidado con las estafas que se pueden presentar en esta página. Es decir, que aquí nos están diciendo, tengan cuidado porque en esta página hay muchos astutos que te van a engañar, que te van a estafar y que van a hacer que tu negocio sea un beneficio para ellos. Interesante. De eso se trata el árbol del conocimiento. Entonces el conocimiento lo entendimos. Qué bueno que hoy pues tenemos que aprender del conocimiento, aprender a discernir el bien del mal, aprender a caminar en nuestro manual de instrucciones, en la Kadosh Torah, en este manual de vida. Y cuando caminamos conforme a lo que en él está escrito, entonces todas las cosas saldrán para bien. Excelente. Hasta aquí llegamos al punto y culminamos diciendo que el varón y la varona no pasaron la prueba frente al árbol del conocimiento y tomaron de ese fruto y murieron. Murieron espiritualmente, es decir, perdieron la eternidad que ya venía consigo. Ahora, la pregunta que nos encontramos es, ¿y cómo en el siglo XXI, hoy, para nosotros y para nuestras generaciones, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, cómo Hashem va a medir nuestra fe, nuestra emuná, nuestra vitalidad o nuestra fidelidad para con Él? Y llegamos a una conclusión.
La conclusión la encontramos entonces en el libro de Shemot. Acompáñeme al libro de Éxodo, en el capítulo 20. Capítulo 20, hoy estamos en nuestro cierre, así es que procuraré ser lo más práctico posible porque es mucho tema el que quisiéramos todavía abarcar, pero estoy tratando de hacer una breve reacción a todo lo que vamos a concluir. En el capítulo 20 del libro de Shemot aparecen las palabras. Aseret Abidrot, las palabras. Y habló Hashem todas estas palabras diciendo: Yo soy Adonai, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿De dónde nos ha sacado Hashem? Hashem nos sacó a ti, a mí, espero que sí, a cada uno de nosotros. Nos ha sacado de un lugar de oscuridad. Posiblemente caminamos en una vida anterior, en esa tiniebla, en esa oscuridad, en el pecado, en la inmundicia. Usted podrá decir, bueno, pastor, tampoco, yo sí, antes de conocer a Hashem, pues sí, vivía un mundo. Sí, vivíamos en el mundo, y el mundo es oscuridad. En ese mundo aprendimos muchas cosas del bien y del mal, pero practicábamos el mal creyendo que lo estábamos haciendo bien, y hacíamos las cosas bien, pero realmente en el fondo había algo mal, etc. Sin embargo, Hashem nos toma de allí, nos saca de ese lugar por su bondad, por su misericordia, y nos trae a la luz admirable, y nos trae a la verdad, y la verdad ahora nos hace libres. Conocer de la Kadosh Torah. Pasamos por el primer nivel, pasamos por el segundo nivel, entramos a Torah, ahora conocemos de Misbot, ahora conocemos mucho más a fondo de la palabra, los Moedín, las convocatorias. Entonces nuestra vida ahora tiene un sentido claro delante de Hashem. Y cuando vimos estas ordenanzas o estas palabras llamadas mandamientos, comillas, nos muestra que hay un verso, el verso 8, y dice, acuérdate del día de reposo, Shabbat, para santificarlo. Vimos entonces, mis amados hermanos, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el día séptimo, en Shabbat, el día de reposo, será para Hashem tu Elohim. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Hashem hizo los cielos y la tierra, el mar, todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Hashem bendijo el día de reposo y lo santificó. Esta expresión de Shemot capítulo 20, del verso 8 al verso 11, la vamos a mirar igual en el capítulo, acompáñenme un momento por favor, aquí mismo en Levítico, vamos a ir a Levítico 23, que ya de hecho lo hicimos esta semana, pero estoy tratando de retomar el tema para hacer nuestro cierre. Levítico 23 en el capítulo 3, y dice, Vayikrat capítulo 23, verso 3, 6 días trabajarás, mas en el séptimo día será reposo. Santa convocación, por favor, subraye esta expresión. Una moedín es una convocatoria establecida, determinada por Hashem. Ningún trabajo haréis, día de reposo es para Adonai, en donde quiera que habites. Estas son las convocatorias solemnes de Hashem, las convocatorias santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Estos tiempos los conocemos como los Moedín y ya hablaremos de ello para sacar nuestra conclusión final. Entonces, para nuestro tiempo, en el siglo XXI, la prueba de fuego que pasó el varón y la varona fue frente al árbol de la vida, el conocimiento del bien y del mal. No pasaron la prueba, por consiguiente, el pecado entró en la humanidad. Adama, en el Ish y en la Isha. Entonces, a partir de ese momento, nosotros tenemos esa opción de elegir. Fuimos establecidos con el libre albedrío y elegimos qué está bien y qué está mal. Elegimos, hermanos, nuestras vidas son días de elección. Cada día tú eliges levantarte, tú eliges el trabajo, tú eliges tu alimento, tú eliges todo lo que Hashem dispone. Ahora, tú eliges.
Yo te coloco frente a dos caminos, un camino de bendición a un camino de maldición, un camino de vida o un camino de muerte. Tú eliges y lastimosamente, amados hermanos, un gran promedio en la población, para hablar de un porcentaje, yo no sé si un 70 o un 80 o más por ciento de los seres humanos, eligen caminar por el camino de la muerte. Pastor, ¿cómo usted puede decir eso, por favor? Ese porcentaje me parece un porcentaje un tanto exagerado, pues es que basta mirar a nuestro alrededor. ¿Quiénes están celebrando Shabbat hoy? Sí, hay una gran población en el mundo entero que lo hace, pero proporcionalmente respecto al número de humanos en la tierra, realmente una gran mayoría han elegido el camino de la muerte. Recuerden, la muerte espiritual, esa muerte espiritual que vivieron Adán y la varona. Fueron sacados, retirados del huerto que Hashem les había preparado, y ya usted conoce esa parte. Muy bien. Redondeando toda esta jornada que hemos traído hasta este momento, entonces eligieron el camino del domingo. Elegimos el camino del domingo muchos de nosotros en otro tiempo. Lo elegimos por un concepto hereditario a través de nuestros padres. Empezamos en el nivel 1 y nos reuníamos en la misa del nivel 1, en el contexto del nivel 1, el día domingo. Íbamos, escuchábamos, tal vez si escuchábamos probablemente ni entendíamos, pero creíamos que estábamos yendo y estábamos cumpliendo con un proceso ritual y como que sentíamos cierta paz en nuestro corazón. La religión nos enseñó muchos conceptos como el Domingo de Ramos, como el Día de la Cruz, la Semana Santa y demás, que se convirtieron todas estas actividades en tiempos bonitos para celebrar un buen viaje a la playa, para disfrutar de unas buenas vacaciones, pero nada tiene que ver con un tikkun, nada tiene que ver con una corrección, nada tiene que ver con una techuvá, con un arrepentimiento, nada tiene que ver con glorificar el nombre de Hashem. Así lo vivimos tristemente en el nivel 1, es decir, en el camino de la muerte. Pasamos al nivel 2 y creíamos que en el nivel 2 habíamos hecho el gran paso de fe. Yo reconozco y recibo Romanos 10:9 a nuestro amado Mashiach como nuestro único y suficiente Salvador. Aleluya, gloria a Dios, amén. Y aprendimos algo de Biblia y nos sentíamos contentos, pero seguíamos congregándonos el día domingo. Ahora damos palmas, ahora danzamos muchas veces, hicimos estudios bíblicos maravillosos, campañas evangelísticas, viajes misioneros, maravilloso, amén. Pero ¿estamos obedeciendo la ley, la orden de guardar Shabbat? No, seguimos en un camino de muerte. Porque decidimos o elegimos decidir, o alguien eligió por nosotros, peor aún, elegimos reunirnos en el día de domingo porque el señor Constantino en el 321, en el concilio de Nicea, estableció que el día domingo sería el día de la iglesia cristiana o de la iglesia de la fe, si la puedo mejor llamar así. Entonces, mis amados hermanos, hoy cuando estamos frente a estos dos caminos, debemos concluir. ¿A quién servimos? ¿Servimos a lo que escrito está o servimos a lo que los hombres en su teología o en su pensamiento han decidido hacer? Dime tú, ¿en qué camino estás? ¿En el camino de Constantino, de Roma, del Imperio Romano, greco-romano, o estás en el camino de nuestro amado Hashem? Ese es el lugar al que tenemos que llegar justamente hoy para establecer esta situación. Para establecer esta situación tenemos que ir a hacer una línea de vida. No sé si el tiempo me dé para avanzar. Tengo que ser muy estricto en el tiempo para esto. Pero se requiere comenzar para que entendamos qué es un día. Para nosotros, un día inicia, comillas, en el calendario griego romano, a las 12 de la noche empieza la hora 0 y finaliza 24 horas después, o sea, a partir de la hora 0 ya encontramos el continuo 0, 1, 2, 3, 12, 24 horas para cerrar el día. De esta forma, el pueblo de Israel contaba, los días se contaban, de esta forma el pueblo romano y griego hasta nuestros días contaban esto a partir de la medianoche.
Pero recordemos que en los textos bíblicos y el pueblo de Israel y en el contexto hebreo, los términos son diferentes. Los días se van a contar de tarde en tarde, a la caída del sol o al momento en que el sol ya está en el poniente. Entonces allí empezamos a contar el día. ¿Cómo vemos esto? En el libro de Bereshit, durante el proceso de la creación, Hashem creó la luz, que llamó día, y las tinieblas, que llamó noche, y por ende se creó el día como lo conocemos ahora. Fue la tarde y la mañana un día. O sea que desde la puesta del sol hasta la puesta del sol siguiente se considera un día. A continuación podríamos ver una imagen y podríamos explicarlo con detenimiento. Usted puede ir a hacer un cuadrito. De tarde en tarde tenemos un día. Ahora, teniendo en mente esta situación, debemos estudiar para tener claridad respecto de Shabbat y respecto del domingo en la resurrección. Necesitamos, hermanos, por favor, présteme mucha atención. Necesitamos tomar el fundamento de la palabra y de esta manera concluir por qué el día de Shabbat es el día de resurrección. ¿Qué está diciendo, pastor? Pero si leímos los evangelios y dice que el domingo en la mañana. Sí, los evangelios dicen, los 4 escritores del evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que leímos detenidamente, dicen que las mujeres y los discípulos llegaron al sepulcro en el primer día de la semana, muy temprano en la mañana. Pero no dice en ningún momento que resucitó el día domingo. Por eso es tan importante que tomemos la tarde en tarde. Vamos a ir para allá para que vayamos considerando hacia dónde estamos trabajando en este cierre de la jornada. En términos generales, se hace fundamental ir a la fiesta de Pesaj. Por favor, dígalo conmigo. A propósito de ir a la fiesta de Pesaj, permítame un momento, por favor, que hagamos un pequeño recuento de lo que son los años en el los meses del calendario hebreo. Recuerden que los meses que conocemos como enero, febrero, marzo, abril, etcétera, no existen en el contexto bíblico, no están en la Biblia. Número 1. Número 2, los días a su vez tampoco aparecen escritos en la Biblia. Tenemos el día primero, el día segundo, el día tercero, el día cuarto, el día quinto, el día sexto y el día séptimo, Shabbat. No tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, etc. Ya he grabado en otras ocasiones. Vaya a nuestra página o a nuestro portal de Israel Casa Integral. Busque en Torah al instante el programa con respecto a los días, los meses y los años, que ya está perfectamente definido. El primer mes, entonces, en el calendario hebreo es el mes de Nisan, que es el primer mes correspondiente al tiempo de marzo y abril. Luego el mes de Iyar, que es el mes de abril y mayo. El tercero es el mes de Sivan, que es de mayo a junio. Luego el cuarto mes es el mes de Tamuz, que es de junio a julio. El quinto mes, el mes de Ab, de julio a agosto. El sexto mes, el mes de Elul, de agosto a septiembre. El séptimo mes, el mes de Tishrei, que es de septiembre a octubre. El octavo mes, el mes de Heshvan, también llamado Mershevan, que es de octubre a noviembre. Y el noveno mes es el mes de Kislev, que es de noviembre a diciembre, que estamos justamente celebrando ahora. Viene el tiempo de Hanukkah en el mes de Kislev. Entramos al mes décimo, que es el mes de Tevet, diciembre, enero. Vamos al mes de Shevat, que es el mes de enero a febrero. Y luego al mes 12, que es el mes de Adar, que es febrero y marzo. Esto es muy importante, por favor localícelo aquí en internet, tome una gráfica completa con los meses, téngalo presente, porque aunque caminamos en el calendario romano, greco-romano, no podemos apartar. La lectura bíblica está establecida y fundamentada en el calendario hebreo. Por lo tanto, cuando tenemos claro este concepto del calendario hebreo, podremos comprender con mejor detenimiento cada una de las convocatorias. Por favor, estas convocatorias están establecidas en Levítico 23 y como están establecidas en Levítico 23, usted debe tener presente cada una de ellas, cuándo y cómo y en qué momento se van a celebrar. ¿Cuáles son? La primera de ellas es la celebración de Pesá. Por favor, dígalo conmigo, la celebración de Pesá. Esa celebración de Pesaj, que está en Levítico capítulo 23, verso 5, corresponde al mes de Nisan. Es decir, dijimos que el mes de Nisan era ¿qué tiempo? Marzo y abril.
Ubíquense, por favor. El mundo lo llamó la Pascua, o también lo llamaron la Semana Santa o la Semana de la Pasión. Pero realmente en el calendario hebreo hay una fecha establecida para la Semana Santa, comillas, y lo único que se hace es coincidir que Yeshua muere el viernes a las 3 de la tarde y resucita el domingo en la mañana. Si nosotros hacemos el conteo de los 3 días y las 3 noches en ese orden de ideas, según el calendario romano, pues mis amados hermanos, yo no sé si usted se ha tomado el tiempo para hacer esa matemática, pero esa matemática jamás nos permitirá concluir que Mashiach estuvo en el sepulcro 3 días y 3 noches. No nos da. No nos puede dar esa suma. No va a dar, haga la cuenta. Murió el viernes a las 3 de la tarde. Al sábado a las 3 de la tarde ha pasado un día. De sábado 3 de la tarde a domingo 3 de la tarde han pasado 2 días. De domingo 3 de la tarde a lunes 3 de la tarde pues han pasado 2 días, ahora 3 días. Es decir, que jamás pudo resucitar el domingo. Estamos claros en el texto. Por eso hoy estoy tratando de hacer el ejercicio para que veamos que cada una de estas convocatorias, ¿cuáles son? Pesaj, llamada Pascua, Levítico capítulo 23, verso 5. Inmediatamente viene la convocatoria, el Moedín, la celebración de los panes sin levadura, que es Levítico capítulo 23, verso 6. E inmediatamente viene las primicias, que es el libro de Levítico capítulo 23, verso 7. Vamos un momento a hacer la lectura. Y presten mucha atención a la lectura porque aquí está, si me permiten usar la expresión, la clave a toda esta algarabía de resurrección del día domingo para que haya claridad en el tema. Verso 6, Levítico 23. A los 15 días de este mes, ¿cuál mes? No dice abril o mayo, dice el mes de Nisan. Entonces, en este mes se reunirán en la convocatoria solemne de los panes sin levadura. El verso 5 primero, leamos mejor el verso 5 porque aquí empieza a pesar. En el mes primero, a los 14 meses, aquí es el mes de Nisan o el mes de Abit, tienen el mismo nombre. En el mes primero, Nisan o Abit, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, por favor, entre las 2 tardes se celebrará la convocatoria de Pesaj. En inglés se dice Passover, Pesaj en hebreo. Ahora, el verso 6, a los 15 días de este mes de la celebración de panes sin levadura, Adonai, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocatoria, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Hashem 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocatoria. ¿A qué se refiere el séptimo día? Al día de Shabbat. Y será santa convocatoria y ningún trabajo de siervo haréis. Y habla Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y sigáis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla con las primicias de los primeros frutos de vuestra siega. Las primicias, el bereshit, el reshit de los primeros frutos. Ahora, observen, cada año, recuerden esto, los calendarios nunca caerán exactamente el mismo día para una misma fecha. En el caso del calendario romano, cuando se celebra la semana Pascua, ellos lo colocan, digamos, la segunda semana del mes de abril, el viernes, sábado y domingo. Eso es otra cosa. Pero con el calendario hebreo no se hace esta situación. Con el calendario hebreo todos los tiempos se van moviendo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros entendemos el día de Shabbat como el sábado, el séptimo día. 6 días trabajarás y en el día de Shabbat reposarás. Pero cuando movemos los años, el ciclo anual mueve los días, entonces las convocatorias de Levítico 23 se estarán moviendo también, y esto nos va a llevar a que probablemente un día de Shabbat se ocurra un día martes, un día miércoles, un día jueves, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso tenemos el Shabbat y tenemos también lo que conocemos como el Gran Shabbat o el Shabbatón. Esto es importante, ya sobre esto he explicado en otros programas, no lo puedo hacer ahora mismo, pero por favor vayan, consulten en Torah al Instante los programas ya grabados sobre este tema y veremos cuál es la importancia. Ahora, sigamos adelante. Vamos a ir con algunos textos bíblicos.
En el libro de Shemot, capítulo 12 del libro de Éxodo, en el capítulo 12, Éxodo capítulo 12, verso 2, dice la palabra. Léalo conmigo desde el verso 1. Habló Hashem a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros y será el primero de los meses del año. ¿A qué mes se está refiriendo? Al mes de Abib o al mes de Nisan, que ya hemos mencionado en un momento. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26, por favor, Mateyajo en el Brit Hadasha. Mateo, qué bueno que podamos ir con el Tanaj y con el Brit Hadasha para que veamos, mis amados hermanos, que algunos hermanos dicen, no, es que todo el Antiguo Testamento ya no, sin el Antiguo Testamento no puede haber Nuevo Testamento, sin la obra negra no puede haber obra terminada, digo, la obra en construcción y la obra terminada. Mateo capítulo 26, verso 17, vaya conmigo, por favor, atentos, tomen nota de cada uno de los textos que vamos a estar compartiendo en esta jornada. Mateo capítulo 26, versos 17 en adelante, dice la palabra. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pesaj? Para que celebremos Pesaj. ¿Dónde quieres que celebremos Pesaj? Y él les dijo: y a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré Pesaj con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Yeshua les ordenó y prepararon la convocatoria de Pesaj. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los discípulos, los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Ya esa historia la conocemos en detalle, vamos a dejarlo hasta allí. Ahora, el día 14, nuestro amado Mashiach murió aproximadamente a la hora 9, o sea, a las 3 p.m. Eso lo vimos aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 27 y en el verso 46. Léalo conmigo. Mateo capítulo 47, verso 46 en adelante dice: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani, esto es, Adonai mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en la caña le dio de beber, pero otros le decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Yeshua, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Adonai. Maravilloso. Ahora bien, es interesante cuando hacemos referencia al día de resurrección, que unánimemente debemos pensar que Él resucitó en el primer día de semana. Es lo que siempre se nos dice, pareciendo aparecer por los textos bíblicos. Pero sin embargo, vamos a ver el orden completo de los textos de la resurrección. Yo quisiera enviarles, hermanos, por lo menos para quienes están conectados con Israel Casa Integral a través de Telegram o del Messenger o de WhatsApp, les puedo enviar la gráfica que estoy consultando en este momento para que ustedes tengan la posibilidad. Si alguno de los hermanos que nos está acompañando hoy no está vinculado con Israel Casa Integral, por favor envíenos un correo electrónico, conéctate a través de Telegram, a través del WhatsApp y podamos compartir toda esta información. Entonces, libro de Marcos, vamos a ir un momento al libro de Marcos, porque para hablar de la resurrección de Mashiach, repito, el fundamento es partir de la convocatoria de Pesaj y panes sin levadura. Entonces, Marcos, en el capítulo 14, verso 12, vamos un momento allá, por favor, acompáñeme. Marcos, capítulo 14, versos 12 al 17, capítulo 14 de Marcos,
Permítame un momento, llegamos y vamos a tomar a partir del verso 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaron el cordero de la Pascua, los discípulos le dijeron: ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas de la Pascua? Muy bien, esto se sucede un día martes 13. Recuerden, de noche o de tarde en tarde. Es decir, que el día 14 que está mencionando aquí, el día 14 cuando viene la muerte de Mashiach, está ocurriendo un día miércoles a las 3 de la tarde. Esto lo vamos a leer aquí mismo en el libro de Marcos, en el capítulo 15 y en el verso 25. Vamos a Marcos capítulo 15, verso 25 y nos dice: era la hora tercera, eso es, la hora tercera son las 9 de la mañana, cuando le crucificaron. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, es decir, la hora sexta son las 12 del día. Y a la hora novena, esto es, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz: Elohí, Elohim, lama sabatani, que traducido es: Adonai mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos ya esa parte la leímos, etc. ¿Esto cuándo se sucede? En la convocatoria de Pesá para el día 14, y ese día 14 corresponde la convocatoria de Pesá corresponde al día miércoles, de tarde del miércoles a tarde al siguiente día. El día jueves, que es el día 15, entonces, en Mateo capítulo 27, vamos un momento a Mateo capítulo 27, por favor. Libro de Mateo, capítulo 27, y tomemos el verso 62. Dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Es decir, aquí, como diría alguien por allí, el ladrón juzga por su condición. Estos incrédulos, toraicos, fariseos, estudiosos, religiosos, que querían manejar su Torah, recuerden, árbol del conocimiento, a su manera, como a ellos les convenía, pues dijeron: si la profecía se cumple, porque ellos sabían la profecía, si la profecía se cumple, es mejor que pongamos guardias y que esto no vaya a funcionar. Ahora, Mateo 27, 62, 63 nos habla sobre esto. Y el libro de Levítico, vamos un momento al libro de Levítico, Vayikra, en el capítulo 23, no pierdan, marque siempre capítulo 23 porque ahí trabajaremos un buen rato. Levítico capítulo 23, en el verso 4 y 7 nos lo menciona. Y vino Adonai al encuentro Levítico capítulo 23, 4 y 7. Y tomó su parábola y dijo: de Arán. Bueno, este no es. Estoy en un libro equivocado. Qué pena, discúlpeme. Vaya conmigo. Levítico 23. Qué pena, discúlpeme, por favor. Libro de Levítico, capítulo 23, versos 4 y 7. Y habló Yeshua a Moshe y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis días de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocatoria. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda en cenía a Adonai. También habló Adonai a Moshe diciendo: diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocatoria y afligiréis vuestras almas. Viene el tiempo de Yom Kippur y ofreceréis ofrenda encendida en el día de perdón. Ahora, pasa el día 15, que esto es el jueves, entramos al día viernes, que eso es el día 16, pasamos al día de Shabbat, que es el día 17, y al atardecer de ese día, entonces tenemos el día de resurrección, Así, visto de esta manera y de una manera, digamos, muy práctica, podemos llegar a una conclusión. ¿Cuál conclusión? El día de resurrección para nuestro amado Mashiach, considerando la convocatoria, la Moedín
de Pesaj, panes sin levadura, entonces podremos comprender la preparación, podremos comprender el tiempo de los 3 días, las 3 noches, y el día de Shabbat, el día de Adonai, el día de Hashem, el día de resurrección. Ahora, esto lo menciono y repito, no puedo entrar en los detalles, ya lo hemos visto en otros programas anteriores. Por favor, repito, entre a Torah al Instante, busque el programa respecto de este tema y allí encontrará toda la información más específica y en detalle. Pero observen esto, amados hermanos. Volvamos a Éxodo capítulo 20. Shemot capítulo 20. No quiero que perdamos la dirección de donde estamos cerrando nuestra jornada en el día de hoy. ¿Cuál es? El día de Shabbat. Esto es lo que estamos tratando en la semana y sobre lo que debemos enfocarnos. Por lo tanto, Shemot capítulo 20, verso 8. Acuérdate del día de reposo. Nuevamente concluyamos. El día de Shabbat establecido por Hashem es el día de reposo porque es el día en que nuestro amado Hashem cesó de toda la obra. Vio que era bueno en gran manera, bendijo al varón, a la varona, Génesis capítulo 1, verso 28. Les da la orden de prourbo, procrearse, establecer la familia, el propósito de Hashem. Les entrega la mayordomía, les indica la importancia de labrar durante 6 días, guardar el día de reposo, les da la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos fallan en esa ordenanza, hablan con la serpiente. Y cuando digo hablan, ustedes dirán, no, pastor, la que habló fue ella. Bueno, lo que pasa es que tenemos que entender que el matrimonio es un ejad, es una unidad. Es decir, si mi esposa hace una promesa y ella se compromete en esa promesa con algo que va a hacer, esa promesa, aunque yo no la haya dicho, esa promesa me involucra en la responsabilidad del cumplimiento. Si yo como varón, esposo, doy mi palabra o prometo algo, aunque mi esposa no haya estado aún presente allí, el matrimonio es una unidad de responsabilidad. Por lo tanto, la mujer habló con la serpiente, fue tentada en lo que escuchó, fue tentada en lo que vio, fue tentada en el gusto, en el sabor, en sus sentidos. Y el astuto o la astuta serpiente, ¿qué hizo? Engañó. Y ella dio de comer a su esposo y él aceptó. Vamos a decir, de buena fe. No sé si de buena fe porque él había recibido una orden absolutamente clara y tajante de parte de Hashem: no comerán del árbol del fruto del bien y del mal. El árbol del conocimiento. Para nuestros días, en el tiempo del siglo XXI, nos encontramos ahora con otro árbol. Este árbol de Shemot capítulo 20, guardar el día de reposo. Y es muy interesante, mis amados hermanos, que veamos cómo hay en el orden del calendario que estamos viendo. Acompáñenme un momento, por favor, al libro de Shemot, capítulo 31. Hago una pregunta antes de que vayamos a Shemot, capítulo 31. Y antes de que vayamos, creo que a una pequeña pausa, aunque mi tiempo de pausa ya se me pasó. Es que me llama la atención si no coloco la pausa en el tiempo que es como debe ser. Ya me pasé de la pausa. Entonces hagamos lo siguiente. Vamos a hacer la pausa. Inmediatamente hagamos la pausa. Por favor, usted está ubicado en Éxodo, Shemot, capítulo 31, verso 18. Y continuamos. Regresamos en unos segundos. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash,
que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Bueno, muy bien, aquí estamos. Cumplimos con nuestra pausa. Nos vamos al libro de Shemot, capítulo 31, verso 18. Espero que todos estén ubicados allí. Si vas conduciendo, por favor, precaución, nosotros leemos por ti. Antes de leer y hacer la lectura correspondiente a este texto, hago una pregunta y usted, por favor, amado hermano, aquí en el chat, ahora mismo, contésteme. Atención a la pregunta. Cuando Moshe bajó del monte Sinaí, del monte Horeb, de la presencia de Hashem, y trae consigo las tablas, trae consigo las tablas con las palabras escritas, dice la palabra, con el dedo de Hashem. Entonces la pregunta es, ¿estaban escritas por un lado? Vamos a pensar, esta era la tabla. ¿Estaba escrita por un solo lado o estaban escritas por ambos lados? Por el frente y por el reverso. Por favor, contésteme. Y contésteme con claridad de lo que está contestando, con certeza y seguridad y con el texto bíblico correspondiente para ese punto. ¿Por qué es importante esto, mis amados hermanos? Ya lo mencionamos en la primera semana y es nuestra conclusión para la segunda semana. Vayan entonces conmigo, a ver, veo las respuestas, por favor. Muy bien. Excelente. Estaban escritas por ambos lados, por el frente y por el reverso. Ahora, podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué decía en el anverso y qué decía en el reverso? Ay, pastor, pero ahí sí me la puso pues muy difícil. ¿Cómo voy a saber? ¿Qué decía en el anverso y qué decía en el reverso? Ya concluimos que estaban escritas por ambos lados. Ahora la pregunta es, ¿y qué decía? A ver, veamos, ¿dónde la Biblia nos dice sobre esto? El libro de Shemot nos da una guianza sobre el punto. Dice, por favor, vaya conmigo. Libro de Shemot, capítulo 31, verso 18. Y dio a Moshe, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, leámoslo un poquito en el contexto. Señales es para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Y dio a Moshe, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Hashem. Con el dedo de Hashem. Verso capítulo 32. Y viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses delante de nosotros. Y aquí viene toda la historia del becerro de oro, a la que no vamos a entrar en este momento, porque ya todos conocemos seguramente, hemos estudiado en el parashá correspondiente, pero llegaremos a un punto importante. Atención, mis amados hermanos. Hay aspectos interesantes que probablemente no conocemos cuando se nos menciona el tema de las tablas. Existen por hoy en los museos, gracias a los hombres arqueólogos y a todos aquellos hombres que se encargan de recolectar todas estas muestras, que la gente de Sumeria tenía un talento extraordinariamente importante para hacer invenciones, creaciones, y tenían como sustento que los sumerios inventaron desde mucho tiempo atrás el arado, la irrigación, los canales de regadío, la cerveza, entre otras cosas, y esto con el ánimo de alegrar la vida, dicen los arqueólogos. Entonces, de esa misma manera, estos hombres inventaron construcciones, ciudades, que hasta el tiempo de hoy pues son impresionantemente remotas de la antigüedad, pero que mostraban una gran civilización y grandes avances, localizadas especialmente entre los ríos Tigris y Éufrates. Creo que estos nombres ya algo nos están indicando y los vimos justamente ahora en esta semana en el proceso de la creación. Ahora, dentro de todo este proceso, es interesante notar que se extendió por todo el cercano oriente y se empleó el proceso de las tablillas en arcilla, en piedra, incluso en madera, y que eran escritas en diferentes idiomas, muchos de ellos que no tenían ningún tipo de relación entre sí, o por lo menos no directamente relacionados, sino con ciertas localidades como Mesopotamia, Irán, Anatolia,
y otros alrededores. Ahora, es interesante porque la gran colección de tablillas que existen hasta nuestros días en los museos, gracias a la arqueología, muestran que se utilizaba un sistema de escritura conocido como el sistema de escritura cuneiforme. Amado hermano, si a ti como persona, discípulo, te gusta investigar, investiga. Si pasas tiempo en internet, no pierdas el tiempo en cosas, diría un amigo mío, en tonteras. Aprovecha el internet, esta rapidez que tenemos para estudiar y explora este tema de la escritura cuneiforme tan importante, del arameo, del hebreo, su origen. Ahí sí podremos mencionar la raíz del hebreo. Este idioma, conocido como el cuneiforme, es realmente un sistema escritural que realmente tampoco tenía un alefato, un alfabeto claro establecido como lo podemos conocer hoy. Son entre 600 y 1000 caracteres que sirven para escribir palabras o por lo menos dar a entender ciertas figuras. Los idiomas principales escritos en el lenguaje cuneiforme son el sumerio y el acadio del antiguo Irak. Aunque se registran más de una docena, es importante significar que estos dialectos o estos sistemas de escritura se pueden incluso encontrar hoy en naciones como China, en Hungría, e incluso han sido traídas a nuestros lenguajes, tanto en el español como en otros idiomas. Los significados de las pictografías que conocemos a través de la arqueología nos representan precisamente las épocas sumarias que simplifican grandemente cómo el estilo de vida y la estética que se vivía en determinados momentos nos dan una claridad de cómo era su cultura, su manera de pensar. Ahora, ¿qué se necesitaba? Es importante resaltar que las tablillas que han sido encontradas hasta nuestros días y que reposan, repito, en estos museos maravillosos de arqueología en el Medio Oriente y en muchas naciones del mundo, básicamente tenían establecidas a través de una, ¿cómo se llama? Dice, perdónenme, ambos estaban dispuestos en los ríos, las ciudades de Mesopotamia, básicamente de una tablilla y una punta de madera, la cual se utilizaba para darle forma a ciertos caracteres que a su vez conformarían un idioma. A quienes les encanta estudiar acerca de los idiomas, se puede aún en nuestros días aprender a descifrar este contenido de los idiomas cuneiformes. Y lo que es importante y este artículo resalta es que las tablillas se encuentran impresas, tal vez creo que sea la mejor palabra, impresas tanto por el anverso como por el reverso. ¿Por qué traje a colación el tema? ¿Y por qué busqué un artículo relacionado con el tema de la escritura cuneiforme? Porque cuando Moshe descendió del monte Sinaí con sus 2 tablas, esas 2 tablas estaban escritas por el anverso y por el reverso. En la arqueología que tenemos hasta nuestros días, se ha encontrado como las tablillas escritas por el anverso y por el reverso. En el anverso, en la cara principal de la tablilla, aparece, esta va a ser la tablilla, y en la cara principal de la tablilla, en el centro de la tablilla, aparece estampado el sello correspondiente al rey que autorizó, que ratifica, que confirma y establece la originalidad del texto escrito en esta tablilla. Ese sello, este sello real, repito, da la garantía, la firma de que el documento es auténtico. Pero ¿qué sucede con lo que aparecía escrito justamente en ese centro? Al imponer, al estampar el sello sobre la tablilla de arcilla o de piedra, al tallarlo, digamos, entonces los escritos que estaban ubicados justo en esa área, pues evidentemente se perdían. Entonces, lo que los escritores del momento hacían era que tomaban el texto del anverso y lo repetían tal cual en detalle por el reverso.
Esto quiere decir, mis amados hermanos, que cuando Moshe trajo sus tablas, las tablas venían estampadas con un sello, con el sello real. ¿De quién? Del Rey de Reyes, de nuestro amado Hashem, que escribió con su dedo y le puso la firma, el sello. Lo interesante aquí, mi amado hermano, a donde quiero llegar, y creo que ya esto lo habíamos mencionado un poquito la semana anterior, recuerden que el verso 8 que nos dice, guarda el día de reposo, justamente se encuentra en el centro, en el anverso de la tablilla, en el centro. Es decir, que Hashem, cuando dice guarda el día de reposo, cuando escribe con su dedo, guardar, no olviden, recuerden guardar el día de reposo, justamente sobre esa ordenanza, estampa su sello y dice, esto es verdad, esto es certificado, está establecido, determinado, sempiterno para la eternidad. Entonces, como quedaba borrado, repito, al estamparse ese sello, entonces en el reverso está nuevamente la escritura que dice, y habló Hashem todas estas palabras, yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Atención con los mandamientos, les dejé una tarea, ¿verdad? ¿Cuáles son los mandamientos del nivel 1? Aún, ¿cuáles son los mandamientos en el nivel 2? ¿Y cuáles son los mandamientos de Torah? Lo que está escrito en Torah, no lo que nos cambiaron en los concilios y en la religión y nos abolieron uno y nos colocaron otro y de uno hicieron dos, por favor. Porque, por ejemplo, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ídolos. No te harás imagen ni ninguna semejanza delante de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. ¿Dónde está eso en el nivel 1? Estos los desaparecieron, porque si en el nivel hay algo que se hace es idolatría, adoración, idolatría, santo, 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 santa, 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 virgen, 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 inclinación, adoración, paganismo, idolatría, que no están escritos en la palabra. Por lo tanto, hagan la tarea, tomen la placa de los mandamientos, las palabras del nivel 1, los mandamientos en el nivel 2 y en Torah, y hagan un paralelo y concluyan cuáles se cambiaron, cuáles se alteraron, cuáles se compartieron uno en otro, etcétera, etcétera. Muy bien, y cuando llegamos al verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo, que estaba justo en el sello del centro. ¿Por qué tomé la importancia del sello del centro, mis amados? Porque así como en el huerto de Edén, hubo una prueba para el varón y la varona. ¿Cuál fue? No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque cuando comemos del conocimiento del bien y del mal viene el egoísmo, la envidia, el celo, la contienda, el pleito, la ira, la venganza, la astucia, el engaño, la mentira, la perversión, la idolatría y todo tipo de inclinación al mal de suyo en la mente perversa. Ahora, obviamente, pues cuando tenemos el conocimiento y discernimos el bien del mal, entonces pues podemos caminar según el manual de instrucciones conforme a lo que escrito está. Y entonces, repito, ya lo he repetido tantas veces, todo te saldrá bien. Porque los 3 principios de fundamento de la fe, ¿cuáles son? Todo proviene de Hashem, todo ayuda para bien, Gansu Letabó, y en cada circunstancia que pasemos en la vida, cualquiera que sea, adversidad, prueba, dificultad o momentos de alegría, siempre estaremos aprendiendo una lección. Todo lo que aprendemos en la vida nos forma, nos establece, nos madura en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Cambia tu manera de pensar del mundo, del nivel 1, del nivel 2, y ven a la Kadosh Torah y camina conforme a lo que escrito está, entonces cambiarás tu manera de vivir. Y hoy, en el siglo XXI, nosotros estamos frente a un árbol, al árbol de la vida. ¿Cuál es el árbol de la vida? Proverbios que nos dijo 3:18, la Torá. El árbol de la vida, y quienes a ella se acojan, y quienes de ella apetezcan, y quienes de ella se alimenten. Entonces, cuando nos alimentamos de nuestra Kadosh Torah, gracias, amado Hashem, por entregarnos tu Kadosh Torah. Gracias, amado Hashem, por permitirnos el privilegio, el honor de tener este libro maravilloso en nuestras manos y poderlo leer, meditar en él de día y de noche.
Cada circunstancia de nuestra vida está escrita aquí para que vivamos conforme al propósito para el cual hemos sido llamados. Pero la comunidad del siglo XXI en adelante, hacia atrás, estas comunidades de las cuales venimos generacionalmente, tampoco pasamos la prueba. Y decidimos caminar conforme al Concilio Romano y cambiar el día santo, el día santificado, el día de reposo, cambiarlo por el día domingo, porque al Concilio de Nicea y a Constantino se le ocurrió que así debía ser. Pero es que todo el mundo lo hace, la gente se congrega el día domingo. No, mi amado hermano, no es porque todo el mundo lo haga. No es porque todo el mundo lo haga, porque todo el mundo puede ir caminando por el camino de muerte. Pero cuando tú tienes discernimiento y conoces la verdad y la verdad te hace libre, caminas por el camino de la bendición. Así es que, mis amados hermanos, muchas gracias. Espero que estas 2 semanas y este tema que hemos tratado haya sido de edificación para tu vida y puedas venir a Shabbat con gozo, con alegría, con la verdad, con el Emet, sabiendo que el Emet nos hace verdaderamente libres. Muchísimas gracias, mis amados hermanos. Hermano Pastor Roberto Alfaro, les saludo. Les deseo un grandioso día de Shabbat. Shabbat Shalom para todos. Gracias por acompañarnos en esta programación y nos vemos la próxima semana con una nueva jornada, un nuevo tema. Para todos, Shalom, bendiciones. Boker Tov para todos. Muchas gracias, mis amados hermanos. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.